Buenos días, análisis del 22 de febrero del 2024 con Volume Profile Price Action Action Theory, vídeo con fines educativos, nunca recomendaciones de inversión. Vamos ya con Dow Jones. Bien, Dow Jones, tenemos una subida, teníamos unos objetivos cuando empezamos el día, estábamos entre dos grandes zonas de Price Action y los grandes objetivos que se marcaban, aparte de rebotar entre estas dos zonas, aquí vimos cómo se lo estuvo pensando, tuvimos una bajada importante cuando salieron las actas de la FONC. Siempre es un momento muy importante. Teníamos un nodo de volumen en 38.445 y teníamos un gran objetivo que es esta zona de que tuve poco diario 38.383. Bueno, pues prácticamente lo tocó y luego rebotó. Es verdad que después, a última hora, más tarde, salían los resultados de Nvidia, que fueron bastante buenos, al parecer, y bueno, al final hizo el típico movimiento ayer de cuando habla la Fed, ¿no? Una sacudida y luego se va en dirección contraria. Aquí, aprovechando el impulso de los buenos resultados, bueno, pues parece que ha dado cierto optimismo. De hecho, llegó incluso a otro objetivo alcista que teníamos. Realmente tocó prácticamente los 4 objetivos que teníamos marcados ayer, tanto por abajo como por arriba. Bien, ¿qué es lo que tenemos ahora? ¿Qué es lo que nos importa? Pues aquí tenemos un nodo de volumen, que es justo donde estamos aquí, en los 38.762, que es un objetivo ya tocado, muy prontito. Pero para mí el gran objetivo es este nodo de volumen, Naked VPOC semanal y además zona de liquidez absoluta. Los que trabajan con Smart Money, esto lo tendrán aquí marcado, última vela antes de una caída. Pues toda esta zona, hay gente que lo marca la vela enteras de los 38.754 hasta 38.778 y otros solo el cuerpo de la vela. Bueno, me da lo mismo. Los 38, esta zona, 38.848 es el primer gran objetivo alcista. Caso de superarlo, bueno, luego tenemos siempre la otra zona. Aquí tenemos otra. Esto también es una zona de liquidez por sí misma entera, la última gran vela antes de caer. O si tomamos esta pequeña, los 38.960, bueno, vamos a hablar directamente de los máximos recientes, zona de 39.000. Bien, objetivos bajistas, en primer lugar, la gran zona de price action 38.650 y en segundo lugar, esta es la más importante porque además aquí, vale, aunque bajó hasta muy abajo, hasta prácticamente el Naked VPOC, lo hizo cada vez que intentó bajar de los 38.508 en velas de una hora, luego lo remontó con pluma. Así que esta zona es clave, 38.542. Siguiente gran objetivo, 38.390 y luego la super zona price action, precio de apertura anual, 37.968. Vamos a ver qué nos hizo S&P. Bueno, pues S&P, movimiento muy similar, nos bajó, teníamos un gran objetivo que era este nodo de volumen y se portó exactamente igual. Al final, resultados, una subida espectacular. Se va a buscar en primer lugar el nodo de volumen, se lo come, después la gran zona de price action, esta sí que era muy complicada además, aquí fue un punto donde rechazó con un gran nodo de volumen, esta zona es absolutamente crítica y también la ha devorado yéndose al este nodo de volumen que teníamos, se había creado el lunes, a este día de festivo, que simplemente nos ayuda a acumular mucho volumen en esta zona y que además se solapaba con otro volumen anterior. Gran objetivo alcista, bueno, pues aquí tenemos en primer lugar, estamos ya al lado, Naked VPOC diario, Naked VPOC semanal, 5.044, con estos los resultados tan buenos que han salido, pues yo me imagino que se tocará con relativa facilidad. Ya comenzamos aquí a tener problemas, que es esta zona de price action y estos máximos recientes, que para mí es el gran objetivo alcista. Ya si lo conseguimos, nos ponemos en situación, si no nos hace un doble, triple techo, lo que le queramos llamar, la proyección de este retroceso FIBO nos iría a intentar completar la subasta de esta semana a los 5.143. Sería el gran objetivo, pero por ahora muy lejano. Pero como aquí está, vamos a marcarlo y ahí se queda, ¿vale? Bien, objetivos bajistas. Volver en primer lugar a esta zona de price action interesantísima, marcada por este nodo de volumen, esta zona donde rechazó en su momento. Ya veremos si vuelve a ocurrir como estos días, que cada vez que lo intenta atravesar rebota, pero no lo sé. Estamos en una zona, desde luego, complicadísima. No es un gran sitio
para entrar en ninguna de las dos direcciones. Pues está en una zona de máximos recientes, zona de posible toma de liquidez, ya veremos. El primer objetivo bajista, como decimos, 5.013 aproximadamente. Segunda zona, los famosos 5.000, que curiosamente en esta semana no ha acumulado mucho volumen, bueno, pero sí que tenemos el Value Area High. Y luego ya, en tercer lugar, tendríamos este VPOC semanal provisional con Nikkei VPOC diario 4.975, ya mucho más abajo, la grandísima zona de price action que nos llega hasta un soporte de resistencia anual teórico y que viene dominada también por este gran nodo de volumen, 4.952. Bien, vamos a por Nasdaq. ¿Qué nos dice Nasdaq? Pues Nasdaq, lo mismo, movimiento bajista, teníamos una proyección retroceso FIBO que fue a tocarla al TIC, se comportó muy bien, primero rompió esta zona de mínimos, completada esta subasta la vamos a eliminar ya completamente, ya no nos dice nada porque la ha cumplido, y rebote enorme. ¿A dónde? Bueno, pues primero también vamos a quitar esto que queda muy mal, estas proyecciones de retroceso. ¿A dónde rebotó? Pues bueno, en primer lugar se comió una zona de price action fortísima, esto es lo más clave para mí, esta zona era tremenda, va a seguir aquí siendo muy importante toda esta zona, y se fue directamente a lo que tenemos dos objetivos. Aquí tenemos uno pequeño, 17.630, lo vamos a eliminar porque ya no es tan relevante. Este nodo de volumen sí que era muy interesante, 17.674 se lo comió y directamente se fue a buscar lo que era el gran objetivo alcista, que no era otro que este VPOC semanal y VPOC diario, Nikkei VPOC diario, que se había dado el lunes antes de la gran caída. En fin, la zona 17.790 alcanzada. Siguiente objetivo, grandísima zona de price action, aquí a los 17.860, a partir de justo prácticamente donde estamos ahora, 17.835, habrá que tener mucho cuidado. Si atraviesa la zona, bien, vamos a hablar de objetivos, pequeños objetivos, aquí 17.906, otro nodo de volumen un poquito más arriba, 17.979, y luego ya prácticamente esta zona, que también es una zona de toma de liquidez, que aquí cuando llegó la última vez tocó, no pudo y rechazó. También tendremos que ver si tenemos aquí tenemos esta directriz bajista, y si llega a tocarla, pues bueno, también será un punto de posible resistencia teórica. Bien, objetivos bajistas, tendríamos que ponernos evidentemente por debajo de este Naked VPOC diario que tuvimos, bueno, ya no es Naked, VPOC, del VPOC semanal, de los 17.780 ya podríamos empezar a pensar otra vez en irnos a este nodo de volumen importante, y lo mismo pero en sentido inverso, sobre todo podríamos resumirlo en la gran zona de price action 17.878 y directamente esta zona de VPOC semanal provisional 17.496, 17.500 es una zona redonda, ¿vale? Luego ya evidentemente los mínimos de ayer, pero aquí también muy influenciado por la subida de Nvidia, que imagino que infectaría con optimismo al resto del mercado. Bien, nos vamos al petróleo. Pues el petróleo también tuvimos una sesión muy interesante en la que estamos en una zona muy complicada, lo hablábamos, y decíamos la proyección de retroceso FIBO, gran objetivo bajista, se toca perfectamente y remonta. Es como si hubiera sido, se comportó de forma un poco paralela a lo que hicieron los índices, ¿no? Que no tenga absolutamente nada que ver, pero lo hizo. Así que este objetivo, esta proyección la vamos a quitar para que quede limpio. Alcanzados, lo dicho, los dos grandes objetivos, 76-66 y sobre todo, y esta zona que tenemos además un pequeño vacío, fuera, lo eliminamos, la zona que era proyección de este retroceso FIBO, remontada importantísima y se nos va arriba. Teníamos dos grandes objetivos, el primero en los 77-58 y después el VPOC semanal provisional era muy interesante, 77-86. ¿A dónde caminamos? Hacia el Value Area High, 78-36. Y aquí de nuevo estamos en zona crítica. Toda esta zona
toda esta zona va a ser muy, muy importante. Zona de toma de liquidez, o es una zona decisiva porque la ruptura nos apunta muy arriba. Y como siempre que estamos en este tipo de zonas, pues tendremos que prestar atención por si rompe. Aquí tenemos, ni voy a plantear, bueno, prefiero que sea la línea horizontal porque lo que es esta directriz que podríamos hacer es que es prácticamente horizontal. Si tomamos el cuerpo de las velas es prácticamente horizontal. Si tomamos las plumas, bueno, pues podríamos hacer algo así, ¿no? Pero para el caso tiene poca pendiente, así que clarísimo que esta zona es decisiva absolutamente. Y planteamos ya los objetivos más allá de esta zona de 78.45. Bueno, pues en primer lugar, el cumplimiento de la subasta esta semana, 79.55, y yo hablaría de la proyección de retroceso FIBO a 80.74. Gran zona objetivo. Aquí tenemos otra zona de toma de liquidez antigua. Por eso la tenemos marcada y no nos vamos a olvidar de ella. Sería un paso previo, sería la culminación de la subasta a los 79.45, 79.50, lo que habíamos hablado de la subasta, pero aquí también tiene otro, como vemos, otro motivo. Es una zona de toma de liquidez. Y luego ya, pues, empezar a ir a por los 80.74. Objetivos bajistas. En primer lugar, se ha añadido aquí uno nuevo, un pequeño nodo de volumen muy interesante, que es ni más ni menos que el VPOC semanal provisional. 77.84, es decir, un rechazo en esta zona. Yo creo que los 77.85 los alcanzaría con cierta facilidad. Segundo, otro nodo de volumen de la semana anterior, 77.56. Tercer lugar, VPOC semanal con este nodo de volumen que teníamos esta zona interesante, lo vamos a alinear. 77.03, 77. Los 77, lo hemos dicho muchos días, es una zona absolutamente decisiva. Por aquí rechazó en su momento, 76.85 fue zona de rechazo. Finalmente lo atravesaba, pero después ya tenemos que hablar como zonas objetivo. Yo directamente el mínimo de esta semana, mínimo de ayer. Si ya nos olvidamos de intentar esta ruptura por arriba, pues tendremos que empezar a hablar de grandes zonas, grandes nodos de volumen o grandes zonas objetivo. Aquí tenemos un punto donde rechazó 1, 2, 3, 4 veces. Entonces, con permiso previo de los 77.55, soporte resistencia anual teórico que está al lado, 77.29, y después ya esto es un gran objetivo. Si llegamos a la zona de soporte resistencia anual teórico, como es una zona de relativo bajo volumen, no sería raro que intentara por lo menos este nodo 74.76. Pero bueno, yo creo que con esto tenemos unos objetivos suficientemente amplios, y ya veremos lo que hace un poquito más adelante. Oro. Después de esta remontada que tuvimos el viernes, es jornada del martes alcista, jornada de miércoles ligeramente bajista, la de ayer. ¿Y dónde estamos? Bueno, pues donde teníamos marcado, esta es una zona muy interesante, el VPOC semanal provisional, un rango relativamente estrecho, sobre todo el Value Area, que es lo más interesante, Value Area entre 2042 y 2034. Esto nos crea dificultades. Una ruptura por encima. Tenemos dos objetivos que van a seguir siendo, los hemos marcado hace muchos días, 2045 y sobre todo 2052, para luego ir al precio de apertura anual, si es que consigue superar este nodo. Los 2073 por debajo, Value Area Low, vamos a ser un poco cautos, perdiendo lugar 2035. Además esto está soportado también porque esta ha sido una zona de price action interesante, pero luego ya directamente hablaríamos del mínimo de ayer, esta zona donde rechazó, que se portó muy bien este nodo de volumen, tocó y para arriba. Si supera este nodo de volumen, pues al soporte de resistencia anual teórico 2022. Luego ya tenemos, por supuesto, los 2014 y nuestro grandísimo objetivo bajista 2004. Ya solo nos queda ver DAX. Pues bueno, DAX aquí tenemos hasta un gap y todo, una ruptura, nos hemos ido a la gran zona objetivo, estábamos aquí enredando en esta zona de máximos y parece que tengan ganas de intentar la aventura de irnos a por los 17.363, además que es una proyección de retroceso FIBO, lo tenemos muy cerca, 17.335, vamos a estar atentos si sigue o finalmente se derrumba o si toca para derrumbarse, pero evidentemente gran objetivo alcista ya lo tenemos, gran objetivo bajista
Aquí tenemos el Value Area High de la semana anterior en 17.190 y evidentemente cerrar el gap por debajo. VPOC diario, muy interesante, con nodo de volumen previo 17.168 y después podríamos hablar, vamos a eliminar esto que ya no nos sirve porque ha anulado la posibilidad de retroceso FIBO, y después tendríamos que hablar directamente de los 17.111. Ya lo tenemos aquí. Damos esta cifra, pero realmente empieza el nodo de volumen 17.127. Todo este rango, este rectángulo 17.127, 17.112 es una gran zona objetivo. Después ya, evidentemente, todos estos antiguos objetivos, 17.038, 17.006 y el precio de apertura anual 16.941. Así que, bueno, vamos a ver también, por si acaso, aquí tenemos una proyección de retroceso FIBO que no lo hemos marcado. Pero vamos, nos va a parar otra vez el soporte de resistencia anual, por eso tenemos una elipse tan grande, porque la zona de 17.335 hasta 17.370, pues es una zona objetivo muy interesante. Bueno, pues es todo por hoy. Mucha suerte, saludos y hasta mañana.